Hola chicos, mi nombre es Jorge Moreno y soy ayudante de cátedra de la materia de Derecho Romano. A continuación se les dará una clase introductoria, la cual les va a servir para el preuniversitario. Esta clase se basará en la materia de Introducción al Pensamiento Romano. Empezando con la materia, vamos a hablarles sobre los tres periodos más importantes de la antigüedad romana. Tenemos como primer periodo a la monarquía, como segundo periodo a la república y por último al imperio. Para centrarnos en un contexto, se sabe que la monarquía, el rey supremo o la persona que lideraba de manera constante era el rey como tal. Ahora, en la república esto cambia un poco las formas y pasamos de un liderato total de un rey a una división de poderes entre los cónsules y los pretores. Y por último, en el imperio era el emperador el cual gobernaba y tomaba las decisiones. Empezando por la monarquía, es importante recalcar que en Roma el rey era considerado en todos los aspectos como jefe social, político, militar y económico. Esto quiere decir que lideraba las decisiones más importantes de la milicia romana. Es más, este rey, como su figura lo describe, era una persona que lideraba a los soldados en las diferentes guerras que ha mantenido. Es muy importante saber que el rey emitía leyes que eran consideradas como no escritas, lo cual en la época de la República esto fue cambiando drásticamente al emitir la ley de las 12 tablas, que era una ley escrita. Es muy importante también saber que las clases sociales en Roma tenían una distinción particular. Como se sabe, tenemos a los plebeyos, a los patricios y a los clientes. Como primer representante o como las personas que tenían más poder económico, más representación y por así decirlo, eran las personas consideradas sabios, tenemos a los patricios. Después de ellos venían el segundo escalafón, los plebeyos. Los plebeyos eran las personas consideradas de baja clase social, eran las personas consideradas poco sabias y básicamente no tenían representación social en lo que era la monarquía. Y como último tenemos a los clientes. Los clientes también eran considerados como esclavos, eran consideradas personas de las cuales dependían total y completamente de los patricios. Estos clientes incluían entre diversas personas a los esclavos, como ya lo mencioné, y eran personas que no estaban manumitidas por su amo. Como ya se sabe, en la monarquía existía un gran desbalance en cuanto a los poderes y la distribución de los mismos, ya que los magistrados, como el rey, tenían la lex curiata imperium, la cual le proveía de poder a estos mismos para poder ejercer cualquier tipo y sin distinción de decisión sobre los ciudadanos romanos. Es importante, como dato curioso, saber que el cargo del rey en la monarquía era un cargo vitalicio. Pasando a otro tema, tenemos a los reyes más importantes de la época de la monarquía romana. Se sabe que existieron 7 reyes en total, sin embargo vamos a mencionarles 3 de los más importantes. Como primero tenemos a Rómulo, de ahí tenemos a Servio Tulio y por último a Tarquino el Soberbio. Como se sabe, Rómulo fue el encargado de crear el Senado. Esto le brindó capacidad legislativa a todos y cada una de las personas que convivían y básicamente de esta forma se promulgaban las leyes. Por otro lado, Servio Tulio fue uno de los reyes más importantes, ya que creó la reforma de las centurias. ¿Qué hizo con esto? Lo que hizo con esto fue integrar a una población que era un poco olvidada en aquel entonces. Por esto se dio lo que se llamaba la agrupación por las tribus. Existieron 3 tipos de tribus: los latinos, etruscos y los sabinos. Además de eso, cabe recalcar que esta reforma se dio para mejorar la estructura económica que se mantenía en Roma. Y por último tenemos a Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio fue uno de los peores, por no decir el peor de los reyes que tuvo la época romana. Fue el último que tuvo antes de pasar a la República y básicamente se lo conoce como Tarquino el Soberbio por el hecho de que fue un rey desterrado, era un déspota, era una persona que todo lo que se hizo anteriormente y todos los avances que tuvo la monarquía los mandó abajo. Hay que tener en claro que en la etapa de la monarquía se dio un hecho muy importante. Este hecho fue la creación del Senado romano. El Senado romano consistía en un órgano el cual lo conformaban los patricios más ancianos, los patricios de avanzada edad, para poder tomar las decisiones y convalidar las leyes.
En este sentido, se sabe que el rey tenía que consultar al Estado por medio del Senado antes de promulgar cualquier tipo de ley. Antes de pasar a la República, tenemos a las fuentes del derecho romano en la época de la monarquía. Como se sabe, las dos más representativas son, primero, las leyes no escritas, como ya lo hemos dicho anteriormente, eran las leyes convalidadas por el rey. Acordémonos que el rey era el máximo ente legislativo, político, social, económico, era básicamente la persona que tomaba todas las decisiones. También como segunda fuente del derecho romano en la época de la monarquía tenemos a la mores maiorum o la costumbre de los antepasados. Actualmente se sigue utilizando la costumbre como una fuente del derecho y en la antigüedad en Roma se lo seguía haciendo. Las costumbres de los antepasados constituían derecho y constituían una forma de avance en la sociedad de los mismos. Ahora bien, vamos a pasar a la época de la República. La República fue una época un poco más democrática, con diferentes formas de gobierno y también con un diferente aspecto y diferente aire. En la República, a diferencia de la monarquía, ya no solo gobernaba una sola persona como lo era el rey anteriormente, ahora lo gobernaba una estructura un poco más organizada de la cual consistía en los magistrados. Los magistrados era el grupo general de la cual se subdividían en algunos tipos de magistrados, tanto ordinarios como extraordinarios, de los cuales vamos a hablarles con el paso del video. Y como personajes principales tenemos a los pretores y a los cónsules. Básicamente los cónsules eran las personas más importantes en esta época de la República. Al hablar de los cónsules nos referimos a las personas que duraban un año en su cargo y podían vetar las decisiones que se tomaban. También es muy importante señalar las dos principales formas de gobierno en la República Romana, que son dos, la aristocracia y la democracia. Tenemos como primero a la aristocracia, que era el gobierno de las personas con más valor adquisitivo o con más poder económico. Que en este caso, como se estructuraba la sociedad, podemos concluir que son los patricios. Los patricios eran las personas que gobernaban, ocupaban los cargos públicos y dominaban la estructura social y política de la época. Poco después surgieron diferentes mecanismos como la democracia. Ahora la democracia era un poco más inclusiva con los plebeyos, que eran las personas de escasos recursos. Y ahora se unieron los plebeyos con los patricios para equiparar el hecho de que posean cargos públicos, posean representación social y de esta forma crear un mejor ambiente en la antigua Roma. Pasando con la materia, vamos a hablarles de lo que eran los magistrados. Como objeto principal, se sabe que los magistrados eran los ordinarios, como cualquier tipo de magistrado, y los extraordinarios, que eran elegidos en tiempo de guerra. En ambos casos, estos tenían la potestad, ya sea de crear leyes y de tomar cualquier tipo de decisión. Eran escogidos y eran básicamente puestos en sus cargos por lo que conocemos como los comicios por centurias, que fueron antes creados en la época de la monarquía. Al hablar de los magistrados, habían y existían varios tipos de magistrados. Como primero tenemos a los cónsules. Los cónsules eran personas de las cuales se dividían los jefes militares y los jefes civiles. Los cónsules, como ya antes dije, eran las personas encargadas de vetar las leyes y de promulgarlas también. Al dividirse entre cónsules civiles y militares, lo que hacía era una división de poderes que mantenía la armonía en la antigua Roma. Eran y poseían sus cargos honoríficos, es decir, no tenían paga o remuneración alguna. Estos magistrados tenían dos funciones o dos potestades muy representativas, que eran la potestas y el imperium. Como principal tenemos al imperium, que era esa capacidad de tomar decisiones sin previa consulta, porque eran los órganos un poco más experimentados y con la capacidad de decidir. Y también la otra potestad o función que tenían era la de potestas, que era poder emitir edictos, que básicamente se va a explicar con respecto a esto un poco más adelante en el desarrollo de la materia. Al hablar de los magistrados, habían y existían varios tipos de magistrados. Como primero tenemos a los cónsules. Los cónsules eran personas de las cuales se dividían los jefes militares y los jefes civiles. Los cónsules, como ya antes dije, eran las personas encargadas de vetar las leyes y de promulgarlas también. Al dividirse entre cónsules civiles y militares, lo que hacía era una división de poderes que mantenía la armonía en la antigua Roma.
También existían los censores. Los censores eran unas personas encargadas de llevar las finanzas públicas y también llevar y encargarse de verificar que se cumplan los deberes morales de la sociedad. Estos censores eran ocupados por personas que tenían una vasta carrera política o que habían cumplido con su cuota política alrededor de todos estos años. Esto quiere decir, eran personas sabias y eran personas que a su vez eran muy, pero muy viejas. Los pretores eran junto a los cónsules los encargados de administrar la sociedad romana. Y en ese sentido, los pretores específicamente se dedicaban a la administración de justicia. Esta administración de justicia puede hacer ya sea entre ciudadanos o entre extranjeros. Y al igual que los cónsules, poseían las potestades o las facultades, tanto de imperium como de potestas antes señaladas. Los ediles curules eran las personas encargadas de un ámbito un poco más municipal. Estos de aquí se encargaban de ver los litigios o ver los inconvenientes que ocurrían de un poco de las personas en el ámbito comercial. Era un rango de menor jerarquía y al igual que los mencionados anteriormente, solo poseían la potestad del potestas. Los cuestores, por su lado, eran los encargados de administrar tanto el tesoro público como también así las finanzas que se podían llevar a cabo. Estos cuestores tenían también la facultad del potestas, no la facultad del imperio. Y por último, los tribunados. Los tribunados era un grupo conformado no por las sociedades más altas o las sociedades con mayor poder adquisitivo, sino por los más bajos, que son los plebeyos. En ellos eran encargados de defender los derechos de estas mismas clases sociales y además de ellos eran los encargados de escoger a sus propios representantes para que los vayan a defender ante instancias más altas. Ahora pasamos a hablar de un tema importante que fueron las fuentes del derecho en la época de la República, que básicamente fueron las que se mantuvieron hasta la época del imperio y épocas subsiguientes. Como tales tenemos a la ley ya escrita como fueron la ley de las 12 tablas, y también pasamos a aspectos importantes como lo son la jurisprudencia. La jurisprudencia la desarrollaban personas sabias y personas que sabían mucho de derecho, y eran esas decisiones que esas personas sabias de derecho las tomaban. Además, otras son los edictos. Los edictos, como fuente del derecho romano, eran esas decisiones que mediante la facultad del potestas la hacían y la tomaban los magistrados. Eran decisiones que se tomaban diariamente conforme al pasar de los tiempos. Y por último tenemos al Senado Consulto, que era un órgano que emitía leyes, y mediante esas leyes, que ya se sabe lo que el Senado hacía, se basaban las personas para poder convivir diariamente. Esas eran las principales fuentes del derecho romano, mediante las cuales las personas convivían el día a día. Ahora vamos a hablar de los elementos de las leyes romanas y como tal una de las leyes o algunas de las leyes más importantes que se trataron en aquel entonces. Como primero tenemos tres elementos importantes de las leyes romanas. Como tal tenemos al contenido de la ley romana, que era lo cual se desarrollaba conforme a lo que iba a pasar, lo cual se trataba la ley y todas las disposiciones que las personas tenían que seguir. También otro elemento importante de las leyes romanas tenía que contener el nombre de la persona la cual emitía esa ley. Y por último tenía que contener la sanción que se le iba a imponer a la persona en caso de algún tipo de incumplimiento. Conforme al pasar de los tiempos, antes del inicio de la República y a finales de la monarquía, es importante señalar que existieron tres leyes importantes para el cumplimiento de todas y cada una de las personas. La primera fue la Lex Hortensia. En esta ley, todas y cada una de las disposiciones tomadas, tanto por la plebe como los patricios, eran de obligatorio cumplimiento para ambas partes, es decir, no hacía distinción alguna. Por otro lado, se promulgó la Lex Publilia. Esta ley lo que permitía era que todas y cada una de las decisiones tomadas en el Senado ahora tenían que tener una autorización. Y esta autorización previa del Senado que se emitía en esa misma reunión iba a ser sometida a la decisión popular. Es importante saber que sin esta decisión ningún tipo de ley podía ser pasada ante decisión popular y las personas podían tomar básicamente cartas en el asunto. Y finalmente la Lex Canuleia, que permitía hacer una distinción y dejar a un lado ese último escalafón que se quería escalar entre
diferenciar a los patricios y los plebeyos, y lo que permitió hacer es que se permita el matrimonio tanto en las clases sociales altas como una persona de la clase social baja. Esto es, permitir el matrimonio entre un patricio y un plebeyo y viceversa. Una vez pasadas las etapas principales, que fueron la monarquía y la república, tenemos como última etapa al imperio. El imperio, como ya se sabe, ya no es gobernado ni solo por un rey ni por dos personas como los cónsules o los pretores. Ahora el imperio es gobernado por un emperador. Al pasar de los años se puede decir que el emperador más importante fue Justiniano I. Justiniano I fue una persona que recopiló los códigos más importantes de la época y los hizo en un solo libro, el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis tuvo una gran trascendencia no solo en Roma, sino en la actualidad, porque actualmente es uno de los libros en los cuales se han basado muchas legislaciones occidentales y muchas legislaciones alrededor del mundo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda. Yo soy Jorge Moreno, miembro del movimiento político Lex 81. Podrán encontrar mi número de teléfono abajo en la descripción del video. También les vamos a compartir y les recordamos que estará en el link para que puedan acceder a los apuntes. Y posteriormente también síganos en nuestras redes Lexistas81 y Educ_2020, en la cual encontrarán también estos apuntes que van a servirles para su vida universitaria. Muchísimas gracias.